todos estos problemas. Obviamente que hubo momentos de nuestra historia reciente, estos 36 años, donde se hicieron cosas que estaban bien en términos de dirección, de mediano plazo o de corto plazo. Por eso que hemos crecido en esos periodos. Pero en general el resultado es malo. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, y yo que he estado en política, también obviamente soy corresponsable, ¿quién es la responsable de lo que nos pasó? ¿Por qué otros sí y nosotros no? Y la verdad que para mí la gran responsabilidad es la dirigencia política, porque la dirigencia política administra el Estado, dicta las leyes, nombra a los jueces. Es un poder enorme. La dirigencia política es la que define a dónde ir, lo que puede hacer, cuáles son los límites, en qué momentos. Entonces, es la dirigencia la que tiene que responder por qué, cuando hubo que decidir sobre el futuro del país, tomaron las estrategias equivocadas. ¿Por qué otros sí? ¿Por qué otros países bajaron la pobreza, estabilizaron los precios, crecieron? ¿Por qué históricamente tenemos que hacer lo contrario de lo que hacen los países exitosos? Y hay muchos que creen que como somos, que queremos ser distintos. ¿Pero por qué queremos ser distintos? ¿Por qué no somos iguales a otros? A los exitosos, obviamente. ¿Por qué queremos decir, no, nosotros inventamos? ¿Qué inventamos? No inventamos nada. Yo entiendo, hay presiones. Claro que hay presiones sociales con los gremios, hay presiones económicas, los grupos, también hay economistas que venden facilismo. Los he vivido, los he sufrido, pero eso pasa en todas partes del mundo, no es un hecho inédito en Argentina, que ocurre solamente acá. En todos los países del mundo tiene que intentar articular lo que es el Estado, el mercado, la sociedad, detrás de un proyecto que nos cubra a todos, un proyecto estratégico que permite que el país crezca. Y la política económica siempre depende de decisiones políticas. Que yo sepa, en estos 36 años, al ministro de Economía lo nombra el presidente de la República. Es el responsable. No es que lo que pasa es que por motivos que sean presiones o falta de visión, eh, no se respetan las leyes universales básicas de la economía. En general, yo lo que observo, y yo con estas charlas tengo mucho contacto con la dirigencia, el dirigente político se cree que manejar la economía es un problema de voluntad y de decisión. El gobierno es malo, pero cuando vengamos nosotros, todo va a cambiar. ¿Por qué? Y porque tenemos la decisión política de bajar la pobreza. Tenemos la voluntad. No, muchachos, eso no existe. ¿No? Se creen que uno dice hay que ir para allá y toda la sociedad y toda la economía se columbra para allá. No, la economía depende de los incentivos. A favor, en contra. Hay un sistema de premios y castigos. Y hay leyes. Los abogados tienen la suerte de que las leyes salen por el Congreso. Entonces está escrito, está la Constitución y demás. Mientras que en economía son leyes que existen en cualquier manual básico de la ciencia económica. Entonces, yo creo que el tema pasa mucho por la cuestión política, decididamente por la cuestión política. Porque de última, el dirigente político, y cuando asume a la máxima magistratura, es el que tiene que rodearse de la gente adecuada. Ahora, si pone cierta gente que por más que sepa tiene debilidades, me refiero a que no es fuerte frente a las presiones,
No estoy hablando de corrupción ni mucho menos, estoy hablando porque hay gente que ha sido muy corrupta, pero hay gente que ha sido muy honesta. Y yo conozco varios exministros con los cuales uno puede tomar un café tranquilamente, digamos, pues son tipos íntegros. Pero el punto de vista de la integridad política, que es la que define, y la cosa ha fallado. Entonces, yo creo que para salir de esto, obviamente se requiere un programa integral, no medidas parciales, un programa de corto plazo, para mi gusto. Creo que si no arreglamos el corto plazo, que es la macroeconomía, no podemos hablar de programa estructural de mediano o largo plazo, porque los instrumentos de la política son muy limitados. Siempre que uno escucha a un dirigente o incluso un economista, ojo, ¿no? Hay muchísimos economistas facilistas, dicen, yo quiero, y cuando uno dice, bueno, a ver qué instrumentos tenés, no están los instrumentos. Tinbergen sacó el premio Nobel, uno de los primeros Nobeles de economía, porque demostró que a cada instrumento le corresponde un objetivo. Y lo primero que uno debe hacer cuando se le plantea una serie de objetivos, tiene que decir y contar qué instrumentos dispone. Si no, tiene que bajar los objetivos y dejarlos para después. Yo entiendo, es muy difícil todo eso, pero hay que hacerlo. Eh, y yo creo que el tema de la inflación en nuestro país es crucial, para empezar, digo, ¿no? Y Perón en el año 52, en general el peronismo no reconoce a este Perón, y yo creo que es un Perón que hay que rescatarlo desde el punto de vista económico, porque el primer programa macroeconómico lo planteó Perón en el año 52, un programa que además le agregó el Congreso de la Productividad y el Empleo. En esa época, año 52, hablaba de productividad. Y después Menem en el año 91 y después Duhalde. Hubo 3 programas donde el tema de la estabilidad fue crucial. Y no en vano fue crucial. ¿Por qué? Y porque una inflación elevada reduce el ingreso de los trabajadores, de los sectores más vulnerables, genera inestabilidad cambiaria, disminuye la capacidad de ahorro y de inversión, por supuesto, desmonetiza la economía, desalienta la inversión, produce pérdidas patrimoniales, la moneda nacional tiende a desaparecer, alienta la indexación, el cortoplacismo y la fuga de capitales. Todo eso es la inflación. Más allá de que digan, no, no, mirá, si vos tenés un país que tiene una alta inflación, la cosa no funciona. Y la prueba está en lo que ha sucedido en nuestro país, pero también en el mundo. Hoy día no se habla de inflación en el mundo. Yo sigo, porque estoy en la universidad, sigo los temas acá, las revistas académicas. Nadie habla de inflación, pues es una cosa del pasado, del siglo pasado. Solo el mundo que tiene inflación de 2 dígitos. Venezuela, Sudán, Zimbabue y nosotros. El mundo desarrollado tiene una inflación del 1,5, digamos, y el mundo en desarrollo 4,5%. Y además, hace pocos años salió una investigación del Banco Mundial, tomando creo que 60, 70 países, y lo que demostraba es que ningún país en el mundo pudo crecer con una inflación superior al 20%. Ninguno, ninguno. Y la prueba somos nosotros, desde el año 2010, que tuvimos o que tenemos una inflación superior al 20, no crecimos nada. Nada crecimos. O crecíamos un año, bajamos el otro, y así. Entonces, y yo digo, ante la pregunta que me hacían, ¿no? Ahora tenemos una inflación del 40, pero seguramente la cuarentena, eh, eh, a, a fin de año, el año que viene, la inflación va a ser superior. ¿Por qué? Tenemos tarifas congeladas, tipo de cambio que ya está atrasado por lo que dicen los exportadores, salarios que han bajado y una base monetaria
Entonces, yo no sé qué es lo que hará el gobierno, pero, pero todo tiende a que la cosa inflacionaria vuelva a ser complicada, como lo es ahora, pero más. Entonces yo digo, si uno ve todas estas experiencias mundiales, los trabajos académicos que se han hecho y demás, ¿por qué la dirigencia política no toma nota de estas evidencias? ¿Por qué no se la puede derrotar en nuestro país y sí se la pudo derrotar en otros países? ¿Por qué en el mundo hay estabilidad y nosotros no? No la tenemos. ¿Y por qué uno escucha hoy día, obviamente en la campaña también, no dicen, primero hay que crecer y después hay que bajar la inflación? Eso es demagogia pura, es mentira, porque no hay ninguna experiencia de que se pueda crecer y después bajar la inflación. La causalidad es distinta. Primero, ordenar la macro. Ordenar la macro, después lo vamos a ver, una de las cosas quiere decir que uno en el par y paso, en el mientras tanto, no pueda ir pensando, ir discutiendo una estrategia de crecimiento. Obviamente que la tiene que hacer. Eh, entonces, lo primero para mí pasa por la macroeconomía, que es el corto plazo. Y después, cuando uno lo arregle, puede empezar a hablar de las necesarias reformas estructurales, porque si no las hace, la inflación no va a bajar de manera permanente. Uno tiene que reformar el Estado, la parte impositiva, el mercado de capitales, el mercado de trabajo, digamos, hay que hacer un montón de cosas, pero necesita un ambiente para poder hacerlas. Eh, Les decía que el año pasado yo estuve analizando experiencias y, y me gustaron mucho las de Israel, Brasil y Chile, que por distintos motivos tienen algunas semejanzas a nosotros. Y en los años, mitad de los 80, principios de los 90, hicieron políticas antiinflacionarias y fueron exitosos. Eh, ¿Por dónde empezaron? Y lo primero fue un acuerdo político. Un acuerdo político de las fuerzas más representativas. Y a partir de ahí hicieron un acuerdo con los sectores sociales y económicos. Pero siempre fue primero un acuerdo político, que puede ser explícito, firmado, puede ser implícito, de buena voluntad, o que se asume después cuando el programa empieza a funcionar. Eh, en todos los casos, cuando uno lo mira con detenimiento, tuvieron un programa macroeconómico consistente. ¿Qué es un programa macroeconómico consistente? Y que hacen todo a la vez en política monetaria, política fiscal, política cambiaria y política salarial o de ingresos. Van todos para el mismo lado, van todos al mismo tiempo, eh, y obviamente en esos tres ejemplos, los encargados del programa económico fueron tipos de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. En Brasil fue Cardoso, en Chile estuvo Lagos, digamos, tipos. Y la política fue de shock. Así como en Argentina el 52, el 91, 2002 fue shock, acá también fue shock. No gradualismo. Y el shock te permite bajar la inflación al 20-25 y después tenés 4 o 5 años más para bajarla al 4 o 5%, digamos. No es instantánea, no es inmediato. Todo programa de cambio te lleva, de cambio macro te lleva 5 años, de cambio estructural te lleva 10 años, digamos. No es para hoy, para mañana. El problema de la dirigencia es que quiere resultados inmediatos porque dentro de un año tiene elecciones. Y ahí sonamos. Por eso que el acuerdo es fundamental. En estos claro. Entonces, todos los estados, el Mercosur, ellos le metieron a la estabilidad de precios política.
todos hicieron política monetaria, acorde, digamos, Banco Central no financia el Estado, todos empezaron con un tipo de cambio, o todos o casi todos, un tipo de cambio alto para evitar presiones posteriores, y obviamente tuvieron que bajar el costo laboral unitario, que bajar el costo laboral unitario es por mayor productividad o menores salarios reales, así que es lo que nos pasó a nosotros, digamos, eso es así. Y todos eliminaron el déficit fiscal, todos tuvieron procesos de privatización, reducción de personal, reducción de salarios en algunos casos, hubo racionalización del gasto, hubo reformas impositivas pro producción, que tiene que ver cómo mantenés el stock de capital, el mercado de trabajo y la tecnología, que son los tres elementos fundamentales que permiten el proceso de producción y de crecimiento. Hubo acuerdos de precios y salarios que duraron 6 u 8 meses, para básicamente romper la inercia. Todos hicieron un acuerdo con el FMI para conseguir fondos y tener el aval, porque generalmente se tiene que renegociar la deuda. Digamos, y los resultados fueron buenos. Bajó la inflación, al bajar la inflación permite aumentar los ingresos reales, eso genera más consumo, un tipo de cambio alto tenés más posibilidades de exportar, y la inversión viene después, porque nadie va a invertir en el medio de un pandemonium, digamos, o con todavía una incertidumbre muy grande. Ahora, ¿cómo proceder en Argentina? Y yo la última experiencia en la que participé activamente fue el diálogo del año 2002, el diálogo argentino. Y ahí fue fundamental el acuerdo de Dualde con Alfonsín. Dualde tenía una parte importante del peronismo, Alfonsín tenía una parte importante del radicalismo, se pusieron de acuerdo. Yo participé, obviamente. Yo era diputado en esa época, era mi segundo mandato, pero renuncié para ser ministro. Pero antes veníamos conversando, y a partir de acuerdo, que después se sumó una parte del FREPASO, se pudo hacer un acuerdo con la Iglesia. En esa época estaba, me acuerdo, Bergoglio, que era el cardenal de Buenos Aires, eh, eh, la CGT, la Unión Industrial, los bancos, los ruralistas, bueno, todos ellos. Y, y, no tuvimos, y no tuvimos problemas. Pudimos llevar adelante, implementar en 2 meses, los primeros 2 meses, enero y febrero, teníamos todo el programa puesto sobre la mesa. Claro, nosotros veníamos trabajando, yo tenía un equipo de 8 importantes, digamos, y detrás de cada uno de ellos había 2 o 3. Y la salida de la convertibilidad la empezamos a pensar. Yo era ministro en la provincia y la verdad que ya andaba medio cansado. Yo llevaba 8 años de ministro. Y yo le digo a Dualde, mira, le digo, yo me quiero ir, porque ya estoy. No, dice, eso fue en el 95. Dice, mira, quédate 2 años más y después vas a la lista y vas de diputado, y con el compromiso de que vos armes un equipo medio secreto para salir de la convertida, para presentarnos en las elecciones del 99 que perdimos. Entonces empezamos a armar el equipo y ya en el año 90, a mitad del 98 empezamos. 99 teníamos el programa. Pero 2000, 2001 nos íbamos reuniendo todos los jueves de 6 a 8. Y nos conocíamos de memoria, nos hicimos muy amigos, los 8, ¿no? Y después siempre invitábamos a alguien para hablar algún tema en especial, etcétera, pero nadie se enteró de nada. Era súper reservado. Y en esos 2 meses salimos de la convertibilidad con la ley de emergencia, especificamos, rearmamos
la reprogramación de los depósitos, cambiamos la carta orgánica del Banco Central para que pudiera intervenir el mercado de cambios, pusimos retenciones, presentamos el presupuesto, hicimos acuerdos con los gobernadores para que tuvieran equilibrio fiscal, renegociamos parte de la deuda interna. eh, bueno, todo eso lo hicimos en 2 meses. La última gran reunión fue el acuerdo con los gobernadores el 23, 24 de febrero. Y no tuvimos problemas. A ver, no tuvimos problemas de gente en la calle. En esa época tuvimos la suerte de, de la CGT unificada. Y me acuerdo cuando lanzamos las medidas el día 3 de enero, el 4 me viene a ver Daer, que era el secretario general de la CGT, no el actual, sino el hermano, que era de la alimentación. Y me dice, uy, Jorge, dice, ¿cómo está la cosa? ¿Qué va a pasar? Me dice. Mira, Turquito, yo decía Turquito, ¿no? Y le digo, mirá, le expliqué. Y le termino diciendo, mira, le digo, Turco, le digo, vos tenés dos posibilidades. Como Lorenzo Miguel del año 75, que hizo explotar todo y vino el Rodrigazo, o quedarte en el molde, ayudarnos, y yo te puedo asegurar que en 3, 4 meses la cosa empieza a caminar. Bueno, sí, está bien, dice, nos conocemos, bueno, yo lo conocía obviamente por el partido, y me dice, mira, dice, para mí porque estoy solo, dice, vos sabés lo que la CGT es un poder confederado, dice, ¿vos te animás, dice, a venir al confederado? Sí, claro, le digo, por supuesto. A los 3 días se armó una reunión con 700 delegados de todo el país, de todos los gremios, ahí en la calle Osorpardo. Y fui y hablé, y le dije cómo era. Y, y entendieron, entendieron, no tuvimos paros. Y eso que el salario cayó, porque la virtud de una salida de un tipo de cambio fijo y atrasado es que uno levanta el tipo de cambio, pero cuando levanta el tipo de cambio, tiene que congelar todo lo demás, porque si no, se indexa todo. Entonces congelamos salarios, congelamos equilibrio fiscal, de prepo, no gastamos más, y pusimos restricción monetaria. Y por eso no tuvimos hiperinflación. El tipo de cambio pasó de 1 a casi 4, 3,5, 4, y tuvimos inflación los primeros meses. Y el año terminó con una inflación de 0%. Al año siguiente, inflación a 3, 4%. Y así fue por 2 o 3 años, hasta que empezaron a gastar de más. Pero eso fue porque estaba la política presente. Por supuesto que la situación era complicada porque estaba el váyanse todos. Entonces, por suerte los militares no están, porque si no era por un golpe de Estado. Pero bueno, hicimos eso eh, y, eh, y funcionó. Ahora yo digo, si el consenso, y fíjense ustedes que todos los políticos dicen, o casi todos, hay que hacer acuerdos, hay que hacer consensos, citan a la Moncloa como gran cosa, lo cual está bien, porque la Moncloa fue importante, pero nadie lo hace. Yo entiendo alguna cosa, que son temerosos, en el fondo son conservadores, porque todos los programas de cambio, de estabilización y de cambio, la estabilización implica un cambio, fueron duros. Cuando uno lee las cosas que hicieron, fueron cosas pesadas. A ver, en Israel, por ejemplo, todos saben, o habrán leído algo de la historia de Israel, los kibbutzim, en el 48 fue una cosa pesada, digamos, ¿no? Fue un poco la ocupación del espacio, el inicio del Estado de Israel cuando se crea en el 48, etc. Y tenía una actitud media, porque venían de la época de la guerra, ¿no? Media socializante y estaba toda esa, en esa época el socialismo estaba avanzando, etc. En el año 85 hay elecciones en Israel y el laborismo y el Likud tienen la misma cantidad de votos. Israel ya estaba en hiperinflación. Dije, muchachos, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un acuerdo. Hicieron un acuerdo.
y se pusieron a ver el presupuesto y dijeron, a ver, dice, como los kibutzim tienen subsidios. Eso los arrancaron, los sacaron. La mitad cerró. Le digo esto para que se den cuenta que son cosas complicadas, pero hay que hacerlas. Todos hablan de Felipe González, la incorporación con él de España a la Unión Europea, que le vino fantásticamente bien a España, pero no se acuerdan de cuando los europeos le dicen, mira, dice, vení, encantado. Ahora, vos sabés que acá no hay subsidios para las empresas estatales, ¿eh? No hay subsidios para ninguna empresa, tiene que haber competencia. Y dice, ¿y cuál es el problema nuestro para ustedes? Y bueno, dice, son los astilleros y la siderurgia que está en el País Vasco. Fue Felipe González, como para dar el ejemplo, y trozó todas las máquinas, las deshizo. Bueno, el acuerdo del año, cuando se hace el Tratado de Roma en el 58, entre Francia y Alemania en primer lugar, después Italia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, y crean la Comunidad Económica de los Seis, el acuerdo de Francia y Alemania fue, ustedes, los alemanes, son más eficientes en industria pesada, en química, en farmacéutica. Nosotros en alimentación e industria liviana. Y así quedó. La industria pesada la tiene Alemania y la industria alimenticia la tiene Francia. Digamos, no se puede hacer todo a la vez y no se puede quedar bien con todos. Una parte, lamentablemente, no alcanza, tienen que reconvertirse, hay que ayudar, todo lo que quieran, pero se tienen que reconvertir. Y entonces, y en Argentina yo creo que un tema central, como vengo diciendo, es si la macro está desequilibrada, hay que equilibrarla. Y acá aparece el primer problema. ¿Por qué? Porque cuando la macro está desequilibrada es porque la economía está desajustada. Entonces hay que ajustar la economía. Ahora, fíjense lo siguiente, cómo es nuestra cultura. El tipo que hace un ajuste le dicen de todo. Al tipo que hizo el desajuste no le dicen nada. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué nunca se dice cómo evitar el desajuste? Pero es obvio, si una rueda en un auto está desajustada, hay que ajustarla. Si la economía está desajustada, hay que ajustarla. Por más que se la quiera identificar con cosas feas. Pero así no se podía seguir, explota todo. Y los países más progresistas del mundo son los tipos que tienen una macroeconomía equilibrada, definitivamente. No se puede hacer progresismo, defender a los pobres, a los trabajadores, una economía que está esquilmada y desequilibrada. Y ahí juegan, hay dos, en la macro siempre la macro tiene dos partes. Una son los precios relativos, que es la tasa de inflación en términos generales, que tiene que ser muy baja, y el tipo de cambio, las tarifas, la tasa de interés y los salarios. Tienen que estar más o menos equilibrados, que no tiene que haber presiones para el alza. Eh, eh, y en nuestro país, 2 por 3 se retrasa el tipo de cambio, las tarifas, para bajar la inflación. Sobre eso no se dice nunca nada. Ahora, cuando viene alguien y le dice, mira, hay que ajustar las tarifas, qué desgraciado, aumentan las tarifas. Y sí, hay que aumentar las tarifas. O hay que devaluar muchas veces. Mirá, devalúan. Pero ¿por qué no dijeron que el atraso de las tarifas es perjudicial y el atraso cambiario también es perjudicial? Y siempre se va a la consecuencia y no a la causa. En economía siempre hay que ir a la causa, no a la consecuencia solamente, y no quedarse en la superficie. Entonces, y obviamente cuando uno ajusta los precios relativos, hay problemas, obviamente que hay problemas. Pero también los había antes, lo que pasa es que no se notaban. Y nadie dice nada, se hacen como que yo no vi, no me di cuenta. Y la macroeconomía, y lo otro, lo segundo, son los equilibrios macro. ¿Qué son los equilibrios macro? Es todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, monetaria, laboral y cambiaria. Desequilibrar o llevar, por ejemplo, el déficit fiscal, aumentar el déficit fiscal es muy fácil, es facilísimo. Ahora, bajar el déficit es muy difícil, lleva muchos años.
Pero si sabemos que produce daños, porque genera deuda cuando hay déficit, y cuando no se paga la deuda, ¿quién es el responsable? Los acreedores. Una locura. El responsable de que haya deuda y después no se pueda pagar son los que generaron el déficit fiscal, no los que compraron los bonos. Que yo sepa, los bonos lo establece el gobierno nacional con acuerdo del Congreso y no conozco a nadie de Wall Street que haya ido a pedirle al Congreso que ponga la tasa de interés que pusieron. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que cambiar dentro de la política, pues es un problema cultural ya casi. Y uno tiene que buscar el equilibrio fiscal, no por aumento de impuestos, sino por la baja del gasto. Hay que aumentar el superávit en cuenta corriente, no por control de importaciones, sino por aumento de las exportaciones. Tiene que emitir de acuerdo a la demanda de dinero, digamos, y el mercado laboral tiene que ser lo más formal posible. Ahora, como la economía tiene incentivos y desincentivos, si uno quiere formalizar la economía laboral, no puede mandar inspectores a la calle, porque nunca alcanzan. Puede mandar 10 inspectores y hay 900.000 empresas. Pero ¿por qué hay informalidad? Y porque el salario de bolsillo de 100, el costo laboral es 170. Y así nunca, jamás, jamás vamos a poder formalizar a los trabajadores. O sea que todo eso es lo que uno tiene que charlar y tiene que cambiar también, pues yo me doy cuenta que hay muchos dirigentes, muchos o varios, pero hay dirigentes que están de acuerdo con estas cosas y rápidamente los acusan de monetaristas, neoliberales o tecnócratas o insensibles. Y la verdad que es un exabrupto, porque cuando uno pone un mote de esa naturaleza a cualquier otro es para evitar la discusión. Y yo creo que tienen que ser un poquito, los que dicen eso tienen que ser un poquito más humildes y reconocer que su posición termina siendo muy conservadora. En el fondo, más allá de que el discurso aparezca progresista o liberal, son conservadores, pues no tocan nada. Es solamente un debate entre grupos. Mira, hagamos esto. Ah, no, no se puede. ¿Cómo no se puede? Y no, y es así. Entonces, y termino. Yo creo que uno tiene que trabajar mucho la preparación, pero también desde el punto de vista conceptual. Y acá, por ejemplo, la pobreza viene subiendo. Entonces todos dicen, vamos a dar subsidios. Pero ese no es el problema. La pobreza es un problema derivado. ¿Derivado de qué? Y hay pobres porque no hay empleo, y no hay empleo porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay ahorro. Entonces el problema es el ahorro. Y nosotros le ponemos un impuesto al ahorro. Sensacional. Todo al revés. Y los salarios, si no aumenta la producción, nunca van a crecer. Y el ingreso va a seguir deteriorándose si no se crea riqueza. Porque uno si quiere distribuir, primero tiene que tener riqueza. Ahora nadie habla de la riqueza. Pareciera una mala palabra. Y cualquier país que se desarrolló tiene que hacer un proceso de acumulación de capital, tanto desde el punto de vista del capitalismo como del marxismo. Y lo último, bueno, uno tiene que, si quiere crecer, tiene que empezar a estabilizar y diseñar una estrategia que tenga que ver con la cuarta revolución industrial y no con la segunda, porque hay todavía algunos que están anhelando algo que pasó hace 30, 40, 50 años. Entonces, yo entiendo que son problemas difíciles, son complejos, son conflictivos, pero tienen que ser abordados porque la realidad es conflictiva y es difícil. Estamos en una situación complicadísima como país y no exclusivamente por este gobierno. Viene un proceso, porque todo esto que cuento viene de hace 36 años. Entonces, yo creo que uno tiene que cambiar, tiene que buscar cómo diablos podemos torcer una tendencia hacia la decadencia y dejar de ser conservadores. Porque si no, y termino, que con una frase que más remanida, pero siempre viene bien, de Einstein, que decía, es muy tonto de los hombres
hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Así que hasta esto es lo que tenía por decirles. Les agradezco la atención. Gracias, gracias Jorge, hiper interesante y completo en análisis y realmente se comparte, digo, muchos de los planteos que parece de sentido común, pero no es lo que ha sucedido en muchos años de nuestra historia. Primero en lo actual, tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de hacer algún peloteo, digo, bastante concreto para ir teniendo algunos conceptos. Pero, ¿qué esperás para lo que viene del año? Hoy tenemos un gobierno que está emitiendo más o menos 500.000 millones de pesos mensuales. Aparentemente el PBI que vamos a tener post pandemia va a ser el de 1974 en la Argentina. Vos recién mencionabas el proceso previo al golpe militar y vamos a tener un PBI parecido al de ese momento, con una situación social muy, muy grave, con un peso del Estado mucho mayor al que había en ese momento. La verdad que parece una situación compleja. ¿Cuál es tu expectativa desde lo económico y cuál es tu expectativa del gobierno? Digo, más allá de cuestiones partidarias, de qué praxis están teniendo y cómo ves vos la situación. Eh, bueno, la primera cosa que me llama mucho la atención es que el gobierno el mes que viene cumple un año de haber ganado las elecciones internas y sabía que iba a gobernar y todavía no hay plan económico. Esto es muy llamativo. Y cuando nombra al ministro dice que es para arreglar la deuda, cuando en realidad uno tiene que hacer un programa y con eso ir a negociar la deuda. Es a la inversa. Y, eso por un lado. Y después, siempre que uno negocia la deuda, tiene que tener unas relaciones políticas con Estados Unidos, porque son los que manejan el Fondo Monetario Internacional y buena parte de los acreedores. No se puede ir con Stiglitz. Yo me acuerdo en enero, fin de enero, principios de febrero del 2002, voy a Estados Unidos para hablar con el FMI y con quien primero me reúno es con Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de Bush, y después Jim O'Neill, que era el secretario del Tesoro, y de ahí fui al fondo. Creo que te perdimos, Jorge. A ver si vuelve. Lo perdimos. Ahí está. Jorge, te perdimos unos segundos. A ver, Santi está muteado. No te estamos escuchando, Jorge. Un segundo que ahí te sacan el muteado. Ah, ahí está. Ahí Digo, está. el FMI se maneja como una sociedad anónima. Y el G7 tiene la mayoría accionaria y el G7 lo maneja Estados Unidos. Ergo hay que hablar con Estados Unidos. Entonces, no hay programa y la pandemia o la cuarentena pareciera ser es un argumento como para no presentar un programa. Y si no tenemos programa, la situación no va a cambiar. Personalmente creo, no lo sé, debe haber conflictos internos de la alianza entre gente que está con Fernández y gente que está con Cristina. Pero cuando uno emite lo que se está emitiendo, y no hay mecanismos de absorción, porque es muy grande. Piensen ustedes que las LELIC y los pases hoy día es equivalente a la base monetaria. Entonces, es muy difícil prever, porque no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena y no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno. Pero si no hace nada, la situación se va a complicar más de lo que ya está, ¿no? Porque, a ver, en una crisis, hay que preservar a las empresas y a los bancos. Nosotros hicimos eso. Yo me acuerdo que a mí me criticaban porque nosotros pusimos redescuentos a los bancos. Le dimos redescuentos para atender la salida de depósitos. Que a los 2 años los devolvieron todos. Pero decían, ¿por qué defiendes a los bancos? Mirá, le digo, si estás en primer lugar,
no hay ninguna economía que funcione sin bancos. Segundo, una crisis no se sale sin bancos. Digamos, no se puede seguir sin sistema financiero. Y acá tenemos bancos, y por lo que me cuentan y uno lee la información, no tienen problemas de solvencia, pero sí las empresas. Entonces, hay que buscar como un mecanismo de sintonía fina, muy micro, para arreglar ese tema, ¿no? ¿Sos optimista con respecto a lo del fondo? Parecería encaminarse, el gobierno modificó mucho la oferta y parece que se resolvería, digamos que es causa necesaria, no suficiente para tener un plano para ordenar la economía de cara a lo que viene, ¿no? Mira, yo creo que, digo lamentablemente porque se ha perdido tiempo, estamos llegando al punto que pedían en el inicio los acreedores. Digamos, los acreedores empezaron diciendo, creo 55%, luego nos dijo, te damos 35% y es nuestra última oferta. Bueno, esa última se fue corriendo, ya llevamos 7 meses de negociación y estamos en 50, creo 52, bueno. En algún momento creo que se va a resolver. Ahora, eh, eso no quiere decir de que vengan fondos, porque uno cuando termina de negociar la deuda, y hasta que no se estabilice más o menos la cosa, los argentinos se van a seguir yendo y del exterior no van a volver. Y acá hay una discusión eh, sobre la estrategia, ¿no? Muchas veces cuando he hecho reportajes, 2002, reportajes específicos y del archivo oral, que varios me han hecho, etcétera, una de las preguntas recurrentes de economistas es ¿cómo hicieron para que en el mes de marzo, abril, la economía empiece a salir y a crecer? No había plata, no teníamos reservas y los depósitos estaban encapsulados. Y lo que sucedió fue que al tener un tipo de cambio tan alto y la base monetaria controlado, este tipo de cambio no pasa, ¿no? Había algunos economistas que decían que a fin de año iba a llegar a 20, pero eso porque representaban intereses específicos y eran pagados por ellos. Em, ¿Saben cuánto se estima salió la plata del colchón? ¿Cuánto salió? Entre 15 y 20 mil millones de dólares. Porque la gente dijo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y vendemos los dólares. Y empezó la venta de dólares. Tuvimos 15, 20 mil millones que a pesos de hoy son 25 mil millones de dólares. Y bueno, con 25 mil millones de dólares yo me animo, digamos, a pensar en una reactivación. Y en el año 2003 el tipo de cambio estaba a 2,50 o 2,40 y se mantuvo así. Porque obviamente cuando uno destapa una olla de presión está el overshooting, sube, como la cerveza sube y después baja. Y la gente se desprendió de los dólares y así se financió la siembra, la cosecha, el consumo y aumentaron las exportaciones. Entonces eh, fue una combinación de cosas que permitió que no tuviéramos hiper y permitió que yo marzo-abril empezara a crecer. ¿Qué va a pasar acá? Nuevamente, es muy difícil previsionar, decir. Este año vamos a sacar 10-12% por lo que dicen, pero es el gobierno el que tiene que mostrar las cartas. Hoy día no las muestra. El presidente dice, tengo un plan, y después se lo voy a decir. Bueno, ahí estamos. ¿Hay riesgo de hiper para vos en este contexto con la emisión y el tipo de cambio y demás? Yo no, a ver, hoy día la demanda de dinero ha crecido mucho. ¿Por qué ha crecido mucho la demanda de dinero? Porque la gente recibe plata, no puede comprar dólares y no puede salir a gastar a los negocios, entonces aumentó la demanda de dinero. Hoy día no están
para que haya hiperinflación tiene que aumentar la velocidad del dinero. Y eso no se sabe cuándo puede ser, si va a haber incluso. Yo no me animaría a Jorge, decir vamos sí. indefectiblemente a la hiper. ¿Y qué pensás cuando escuchás, como la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, que dijo en el día de ayer, que la emisión monetaria no genera inflación? Y yo no la escuché. En general, debo confesar que escucho poco las declaraciones, me fijo más en las resoluciones. Pero, bueno, la teoría económica muestra que la emisión de dinero genera inflación, lo cual no quiere decir de que no haya otras causas como los costos, cuando uno devalúa o aumenta tarifas, aumenta salarios. Pero claramente todos los países en el mundo que controlaron la inflación sería una política específica de control de la base monetaria, ¿no? Y nadie, digamos, en el mundo académico eh, puede sostener en una discusión que la emisión no genera inflación. Claro, si me dicen aumento la emisión 20%, bueno, no. Estamos hablando de una fuerte emisión, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Genera inflación, sí, claramente genera inflación. No por Jorge, ello uno tiene que ser capitalista, pero es así. no, totalmente. ¿Y cuál desde tu punto de vista fueron aciertos y errores del gobierno de Macri, teniendo en cuenta que se buscó hacer muchas reformas estructurales, casi que se consiguió el superávit o eliminar el déficit primario quedó en un punto, una cosa por el estilo, este año se pronostica que puede llegar a 7, volviendo a como estábamos o peor que en el 2015. Se intentó hacer muchas reformas estructurales, entiendo por tu exposición inicial que tal vez el punto diferencial tiene que ver con el gradualismo versus shock, pero ¿cómo ves vos aciertos y errores hoy con el diario El Lunes, ¿no? Bueno, uno de esos es este. Yo entiendo que para gradualismo, perdón, para shock se necesita acuerdos, ¿no? Pero también la manera de hacer gradualismo. Porque para hacer gradualismo tiene que lograr de que todas las variables converjan al mismo objetivo. Y teníamos un banco central independizado del Ministerio de Economía. Cuando yo estaba en el ministerio, Mario Blecher y Aldo Pinganelli, presidente y vice, participaban de la reunión de gabinete. Y las decisiones las tomamos conjuntos. Uno no puede hacer una política de antiinflacionaria con metas de inflación y por otro lado otros piden más aumento del gasto y aumento de tarifas. Tiene que estar todo coordinado. Yo creo que lamentablemente el gobierno de Macri en la parte económica tuvo problemas de coordinación muy importantes, porque a ver, yo conozco a Pratgay y, y Sturzenegger, y son tipos muy capaces. Eh, y el otro problema es, me da la sensación, yo no estaba en el gobierno, no, que hubo poca preparación del programa económico. Cuando asume el primer ministro, fue con muy poca gente al ministerio. El ministerio uno tiene que llevar 8 fuertes, digamos, y 15, 20, 25 personas más del mismo calibre, en el sentido de que sean gente proba y que sepan. Creo que un problema de coordinación y de preparación. Yo no sé, ustedes han estado metidos. Yo ya había dejado la política, así que Mm. tampoco pretendía inmiscuirme, sobre todo el presidente sea consciente de que algunas cosas tenía que hacer y tenía que coordinar. Es una pena, pero objetivamente, en términos económicos, más allá de los deseos, la cosa no funcionó, ¿no? Jorge, y dos análisis también con respecto en la misma línea.
si vos considerás que en la Argentina tiene que haber un Ministerio de Economía fuerte y tal vez uno de los errores iniciales fue dividir la toma de decisión por la historia reciente, por no tener un ministro de Economía fuerte, y también la interrelación que siempre hay entre política y economía, y tal vez en lo que vos decías, para poder hacer cambios más profundos o acelerar el ritmo o ir a un shock, faltó una base de sustentación política que permita robustecer esas decisiones, ¿no? Mira, sí, totalmente de acuerdo. Fue un error garrafal el haber dividido el ministerio. Yo tenía el ministerio completo. Yo digo que el ministro que más poder tuvo, claro, fue una dictadura, ¿no? Ustedes no habían nacido, que fue Krieger Bacena, en la época de Onganía, en el año 67, era ministro de Economía, de Trabajo y de Obras Públicas. Bueno, era em, bueno, una Argentina que era la mitad en términos de población que ahora, pero el ministro de Economía tiene que tener en una crisis, tiene que tener el ministerio completo más Banco Central. Eso, la independencia del central, para mí en un crisis es un absurdo. A ver, nosotros mantuvimos la independencia del central, pero a Plesger y Pinarelli lo puse yo. Estaba eh, un apellido italiano, no me acuerdo, que presentó la renuncia y bueno, yo fui a ver a Dualde y digo, mirá, le digo, estas dos personas son las que tienen que integrar. Y se nombró rápidamente a Blecher y a Aldo, ¿no? Eh, y sí, tiene que ser así. Además, teníamos parte, energía dependía de mí, estaba Guadani y comunicaciones dependía de mí, que estaba Sargini. Y sí, tenía un ministerio poderoso, pero así tiene que ser. Yo lo vi como un error de Macri, porque, a ver, eso de que no quieren poner un superministro, como dije al principio, el ministro lo pone el presidente, lo pone y lo saca. ¿Cuál es el problema? Caballo en su mejor época, Menem lo sacó. Eh, y lo sacás, a un ministro lo sacan de un plumazo, digamos, un decreto. Pero sí, fue un error, lamentable. Y hoy de la actualidad, hablando de economistas, ¿quiénes te parecen interesantes, digo, no para el gobierno actual y demás, pero con cuáles pensás que puede llevar adelante un plan económico, una agenda de desarrollo lógica para la Argentina que viene? ¿Hay alguno que te guste de los economistas que escuchás? A ver, como les dije, yo no estoy en funciones políticas, con lo cual no estoy armando un equipo de gobierno, no estoy seleccionando personal, y lo que escribí, que acabo de expresar, no es un programa económico, son lineamientos generales que yo creo que hay que empezar por ahí, Sí, sí, sí. lo que, y que uno puede tener ideas que yo parecidas, pero no tenemos reuniones de debate, porque cuando vos, a ver, eh, yo lo puedo decir porque estuve y no estoy. Cuando vos estás pensando como pensás vos, cómo armar esto. Cuando no estás, no estás pensando en cómo armar. Entonces, con los economistas, bueno, ahora uno no se puede reunir, ¿no? A tomar un café, pero charlas de algún tema en particular, alguna, algún comentario. No te enfrentás, que yo a Melconian lo quiero mucho, y nos apreciamos, digamos. Entonces, yo nunca me junté con él para decir, a ver, ¿cuál es tu programa económico? No, entonces, porque es importante la capacidad analítica de tener un ministro de Economía. Pero hay dos cosas que son también fundamentales. La primera, la capacidad de diálogo y convencimiento con la dirigencia política, el poder llegar a la dirigencia política. Yo tenía experiencia política, mucha experiencia política de la provincia de Buenos Aires.
y después haber sido diputado, con lo cual, digamos, conocía a todo el mundo. Y lo segundo, saber elegir y conformar el grupo de apoyo. Uno tiene que nombrar gente, de apoyo me digo de secretario de Estado, ¿no? No, no poca cosa. Y uno tiene que nombrar gente que sepan más que uno. Yo la gente que me acompañó, Todesca, Barri, Ratti, Abad, Sargento, yo no soy especialista, no soy moneda, no, Piñanelli, Blecher, ellos saben de moneda más que yo, de finanzas, Lamberto en Hacienda, que éramos compañeros de banca, un tipo extraordinario. Hay que elegir a la gente que sabe más que uno. El valor agregado del ministro es el tipo que los puede coordinar y hacer de nexo eh, con, con la dirigencia política y con los otros dirigentes, digamos, sociales, económicos, etcétera. Pero, pero entonces, cuando vos me preguntás, y fulano de tal, mira, yo sé de sus ideas y me parecen bien, pero hay que ver cómo se ha comportado en términos de qué gente está alrededor, cuál es su contacto con los otros dirigentes, qué experiencia tiene. Son muchas cosas, no solamente el discurso. Ahí, Jorge, Esto por experiencia, porque sí. no, justo te perdimos un segundo, por eso no sabía si habías cortado. Cerrá la idea, por Bueno, favor. lo digo por experiencia cuando yo tuve dos cargos que me correspondió armar equipo y los armé. Yo era conocido de Cafiero porque cuando él fue ministro en el año 75, yo fui asistente de él. Muy joven yo era, ¿no? Era junior. Y, y en el 80 nos volvimos a reencontrar. Después en el 82 él armó un equipo para pelear la presidencia a la interna contra Luder que perdió, yo ya estaba en ese grupo, y en el 84 lo acompaño en la ruptura del PJ y creamos la renovación. Y yo le dije, le di le digo, mire, le digo, ¿qué le parece de armar un equipo? Sí, como no, bárbaro. Y yo empecé a armar el equipo que se llamó CEPARG, el Centro de Estudios por la Renovación Justicialista, en el 85. Y con ese equipo, bueno, ganamos las elecciones del 87 y entramos al Ministerio de Economía. Y después que yo me fui, siguió Sargini, que era mi jefe de gabinete, y después siguió Otero, que era el secretario de Finanzas. Tuvimos como 17, 18 años en el ministerio. Eh, pero estuve 2 años trabajando en la idea. Y en Nación lo que le conté, también estuvimos 2, 3 años de conformación de equipo. Porque conformar equipo es llegar a un punto en que vos te haces amigo, con respeto, por supuesto, y después cuando estás en el cargo, das autonomía. Yo hacía realmente reunión de gabinete todas las semanas y me contaban qué hacían, pero yo no daba órdenes. A ver, daba órdenes, daba alineamientos y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Lo discutíamos en nuestro mini gabinete. Entonces, esos lugares se requieren, además de sabiduría en técnica, otras cosas. Pero es complicado, pero por eso me alegra muchísimo lo que ustedes están haciendo con la Escuela de Formación Política, porque así se empieza, de a poco y bueno, en algún momento se llega y cuando uno llega está preparado, tiene las cosas y puede hacer un papel en función de lo que tenía en su cabeza hacerlo.
Totalmente, Jorge. Vamos a hacer las últimas dos preguntas, agradeciendo la generosidad que ya nos pasamos un poquito de la hora que habíamos planteado. La primera recién mencionada es la provincia de Buenos Aires, y ahí es un interrogante que surge. Ahora tenemos Mendoza, que estaba planteando la independencia, un poco para hacer ruido por la discusión que había de la obra, y vuelve a estar Mm. sobre la mesa la discusión de la coparticipación, qué recursos generan las provincias, cuánto le corresponde a cada uno, el centralismo de los recursos, etcétera. Pero también me parece que entró en crisis la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires en el medio de esta pandemia, una provincia tan heterogénea, donde tenemos el 40% de la población, el Producto Bruto, etcétera, etcétera. Para vos, ¿hay una necesidad de dividir la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo podemos hacer un país más equitativo? ¿Cómo podemos tener un desarrollo demográfico más parejo? ¿Cómo podemos tener una institucionalidad diferente? ¿Qué pensás sobre la provincia y sobre el resto de las provincias de nuestro país? Mira, y ya hubo guerra cuando la provincia perdió la capital. Esto es histórico. La provincia es la que es, nació con el país y cada provincia es la que es. Yo creo que la coparticipación es la causante, una de las dos grandes causantes de la mala distribución económica y poblacional del país. ¿Por qué digo esto? Porque en economía hay incentivos positivos e incentivos adversos. Y, y la coparticipación es un incentivo adverso para el conjunto del país que perjudica a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires genera tiene el 38% de la población, 38% de pobres y recibe el 22%. Todo el norte y el sur reciben mucho más de la cantidad de población, y eso hace que en vez de generar y fomentar el trabajo privado, generen empleo público, porque es maná del cielo. Cuando uno le regalan la plata, la desperdicia, y los del norte y los del sur la han desperdiciado, por eso que no se han desarrollado. Y el otro tema que llevó a, al desequilibrio regional son todos los incentivos de promoción que no tuvieron los efectos deseados. Y el país se fue perjudicando y eso llevó a que no se hicieran obras de infraestructura para integrar al país. Pero yo creo que la madre del borrego, como se dice, es la ley de coparticipación. Y la provincia de Buenos Aires está sufriendo eso de una manera descomunal, y si no cambia la coparticipación, vamos a seguir teniendo una bomba de tiempo en el conurbano. Y eh, eh, son los temas que hay que discutir, obviamente, pero antes de división, ¿la división qué es? La división es decir, qué sé yo, el interior por un lado, el Gran Buenos Aires se integra con la ciudad de Buenos Aires, pero La Plata se va a lugares, cualquiera del norte, del sur, y cualquiera que habla con ellos, con empresarios, te dice, no podemos ir a poner nuestra empresa ahí, porque los salarios que paga el sector público son mayores a lo que puede pagar la actividad privada. Y todo el mundo quiere un empleo público, porque trabaja poco, tiene vacaciones, no lo pueden echar. Yo creo que es horrendo la coparticipación. Yo discutiría, yo, digamos, no le he dedicado un segundo de mi tiempo a discutir la división, pero sí le he dedicado muchísimo y tengo muchos trabajos publicados sobre el impacto negativo que tiene la, la coparticipación para la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y vos eras ministro cuando se crea el Fondo del Conurbano? Pensando ahora. A ver, yo participé de dos hechos que fueron importantes para la provincia. En el año 88 discutimos con Broderson 2 puntos más para la provincia. Se habían perdido 3 puntos. Se habían perdido con Armendáriz y Alfonsín, que le había sacado 3 puntos a la provincia para darle a otras provincias y ganar los senadores y tener mayoría en el Senado. Y nosotros los recuperamos, y después con Dualde
trabajamos en la creación del Fondo del Conurbano, que nos permitió aumentar otros 2 puntos la copa. Y llegamos al 20% y ahora estamos en 19-20%. Si yo El problema del participé en fondo, esos dos. el problema del fondo del conurbano que quedó, digo, no fue un porcentaje, quedó congelado en ese momento y que la discusión fue... Eso fue un error de Duhalde en el año 98. Yo ya no era ministro, pero sí se lo dije y tuve una fuerte discusión. En el 98 él acepta la congelación para ganar los votos de los gobernadores y poder llegar a la presidencia. El problema de la provincia es que todos los gobernadores quieren ser presidentes, entonces cede ante los demás para llegar a la presidencia, y nunca llegaron. El La único que maldición de llegó fue Alsina. Mitt. Eh, eh, todo, cuando se estaba construyendo la institucionalidad del país. Exactamente. Agradeciéndote, te hago 3 preguntas juntas de algunos que llegaron al chat. Llegaron un montón de preguntas muy cortitas. Lucía dice cómo es posible crear un plan corto plazo si hay cuestiones de economía que deben zanjarse en profundidad, como la baja de impuestos. Hugo Portillo dice, no tenemos un problema de identidad como país que no nos impide proyectarnos hacia el futuro. Vivimos mirando la gloria del pasado y no asumimos nuestro estado real. Tiene un poco que ver con que si los argentinos no vivimos encima de nuestras expectativas, o por lo menos lo que nosotros creemos. Seba Palacio dice, si las recetas para superar el problema de la inflación son universales, ¿por qué fracasan en la Argentina? Y deberían priorizarse para pensar en una política industrial, una política de desarrollo del siglo XXI. A ver, yo voy a contestar solo lo de corto plazo, porque lo de largo plazo exige otra discusión, otra exposición. El tema de lo del corto plazo y bajar la inflación, el tema impositivo que planteó, sí, hay que hacer reformas. El tema positivo sí es parte del corto plazo, o algunas de ellas, por lo menos las alícuotas. Como dije, lo que yo presenté hoy no es un programa, y obviamente cuando uno tenga que hacer un programa tiene que ver cómo baja el gasto y no aumentar la presión tributaria, pero sí, es compatible, digamos. El otro tema es cultural. Nosotros vivimos recordando que somos un país rico, porque eran nuestros padres o abuelos, porque efectivamente Argentina tuvo una época que fue rica, pero hay un trabajo muy bueno del Banco Mundial de hace unos años sobre la riqueza de las naciones, y lo que dicen es que la principal riqueza es la educación. La segunda es el capital creado, la tercera la tecnología y los recursos del 9%, los cuales el sector agropecuario es del 3%. Entonces nosotros somos ricos en el sector agropecuario, en minería, etcétera, etcétera, pero nos hemos empobrecido educacionalmente, y hemos destruido stock de capital. Y lamentablemente seguimos pensando en lo que fue y no en lo que queremos ser. Y Argentina, por lo menos hasta mitad de los 70, y yo se lo recuerdo muy, muy bien, porque por los años, era un país que funcionaba todavía, más o menos bien, más o menos. Y eso que teníamos golpes, etcétera, etcétera. Pero no, era un país que había muy poquitos pobres. Que la escuela, la escuela pública y la universidad pública eran razonables, eran buenas, iba todo el mundo, había pocas escuelas privadas. Había, a ver, en aquella Argentina había ascenso social. Yo nunca, yo vengo de una familia clase media baja, 3 hermanos, y nuestros padres trabajaban mucho. Y siempre nos metían en la cabeza, chicos, nos decían, si ustedes quieren avanzar, tienen que ir a la universidad. Esto es lo único que nos decían. Bueno, más otros valores, obviamente, de honestidad, etc. Pero los 3 hermanos fuimos a la universidad y hoy somos clase media acomodada. Ascendimos. Seguimos siendo clase media, pero bien, digamos. Y nuestros hijos también, ese era el ascenso. Hoy día y no es tan fácil eso, pues se ha ido distorsionando todo y la educación ha perdido mucho. Es más difícil el ascenso social. Entonces, pero bueno,
hay que reconstruir el tejido y hay que reconstruir la idea, y yo creo que, pero eso también para otra discusión, y yo no soy más indicado para eso, pero sí puedo participar como una opinión más, que es eh, el problema cultural. Cuando digo cultura, no me refiero al saber leer y escribir, o tener más conocimiento de filosofía o de matemáticas, no. Me estoy refiriendo a cómo la sociedad arma lo que quiere ser a través de las instituciones. Yo soy muy, en ese sentido, muy institucionalista, pero las instituciones las hacen las personas en buena medida, y después las instituciones terminan de moldear la sociedad. Pero quien hace las instituciones somos nosotros, las personas, la dirigencia en su conjunto, no ya la dirigencia política, la dirigencia en su conjunto. Los intelectuales, los profesionales, los sindicatos, los empresarios, la iglesia, eso es la culpa. Esa dirigencia es la que tiene que recrear o crear las instituciones de una democracia que nos va a gobernar en los próximos decenios. Pero es una tarea grande, pero absolutamente necesaria, porque pasa por ahí la historia, ¿no? Jorge, agradeciéndote muchísimo. Último tema muy cortito. ¿Estás leyendo algo? ¿Qué recomendás para leer? Me gusta conocer un poquito en esa línea. Ahora estoy, bueno, tengo mucho trabajo, ¿no? Porque estoy escribiendo casualmente sobre la dirigencia política y la toma de decisiones. Eh, y después estoy haciendo un trabajo sobre el presupuesto y el impacto social. Bueno, tengo mucho trabajo. Pero ahora estoy leyendo novelas históricas. La historia me gusta mucho. Y estoy leyendo, y antes de eso estaba leyendo cosas sobre la historia del cristianismo, que también es un tema que me interesa particularmente. Muy bien. Un abrazo también. Nos está acompañando el ex embajador Mariano Causino, otro amigo. Así Oh, que Mariano, gracias por estar. hola. Gracias Mariano por sumarte. Jorge, agradecerte muchísimo. Esperemos que pronto podamos armar una reunión para vernos personalmente, pero en serio, hiper ilustrativo y muy, muy bueno toda la exposición. Así que mandarte un abrazo y gracias a todos el resto de los participantes, a casi 50 personas. Estuvimos 1 hora y media pensando y dialogando juntos. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias por las palabras, y me alegro mucho les haya servido y agradado la charla, y que ojalá puedan ir mediante este mecanismo, ir avanzando en cómo reconstruir el país. Todos lo necesitamos. Muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Un abrazo para todos y todas. Chau, chau. Chao, chao.